Hey, ¿qué tal amigos de Gracidas Factory? Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean al Libro a la Vista. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Pablo Gracida y muchísimas gracias por haberle dado clic a este video. Una aventura más del Libro a la Vista. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han unido desde el primer video del Libro a la Vista y a aquellos que se han ido uniendo durante el camino. De verdad, infinitas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y de llevarles siempre este contenido literario que siempre he pensado que es sumamente necesario para el buen desarrollo de una sociedad y sobre todo ahora que la situación está como un poquito difícil, igual aligerarla con un buen libro nunca está de más. Les quiero platicar en esta ocasión, ya lo había mencionado en el primer video del Libro a la Vista en donde les platiqué acerca de Julio Verne. Les había comentado que Julio Verne es mi escritor favorito, eso es como indudable, pero tengo otro escritor favorito que es más contemporáneo. Julio Verne es como el clásico y el número uno de verdad, pero en la parte contemporánea tengo como uno extra y es del que les quiero hablar en esta ocasión. El escritor es Nicholas Sparks, que seguramente si les gusta leer estoy casi seguro de que sí van a ubicar a este escritor, pero si no lo han leído o si no saben perfectamente como a quién me estoy refiriendo, seguramente ya han visto alguna de las películas porque son muy conocidas y probablemente van a decir, ay, ¿a poco él escribió tal y tal y tal y tal? Porque de verdad son muchísimas. Tengo alrededor de él como 9 libros, yo creo, de Nicholas Sparks, más o menos. Y me gustó muchísimo. A él lo descubrí cuando iba en la secundaria. Estaba yo en tercero de secundaria en un viaje con mi familia en Ixtapas y Guatanejo. Nos habíamos ido a Ixtapas y Guatanejo y había llevado un libro para leerlo durante el viaje, pero ya estando en el aeropuerto, no me acuerdo si en el de aquí o cuando llegamos allá al destino, en los aeropuertos hay como muchísimas librerías, entonces me acerqué a una y me encontré con lo que era el libro Noches de Tormenta. Tiene película, incluso la versión de mi libro es la versión de la película, o sea, la edición es la de la película, tiene la portada con los actores. Ahí fue como descubrí que me gustaba como las historias de Nicholas Sparks. Obviamente lo primero que hice fue leer la sinopsis. Les estoy hablando de cuando yo tenía, yo creo que como 15 años más o menos. Entonces adquirí el libro y todo me lo compró mi mamá. Me acuerdo de eso perfectamente. Y más adelante, durante ese viaje, empecé a leer lo que era Noches de Tormenta. Noches de Tormenta es como una historia muy completa en el ámbito sentimental y en la parte novelesca, porque creo que Nicholas Sparks ha sabido llevar muy bien esa parte de su escritura y de su redacción tan precisamente emocional, y era lo que me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a disfrutar mucho de la lectura de Noches de Tormenta y me fui como yendo con otras lecturas de este mismo escritor. Más adelante me di cuenta de que había muchísimas películas que habían sido basadas en el libro. Sí había bastantes más películas, pero en ese momento, en el primer momento en el que adquirí Noches de Tormenta, ni siquiera sabía de la existencia de la película Noches de Tormenta. Posteriormente ya empecé a adquirir los demás títulos. Me sucedió algo bien chistoso igual con este autor, porque fue el primero que leí en inglés. O sea, el primero que compré como un libro como tal, ya el título en inglés, y fue de mis primeras lecturas en otro idioma que los que leemos saben que es como un punto muy clave dentro de la literatura que estás formando tú mismo, porque significa mucho poder leer en otro idioma. Entonces fue el primer autor que leí en su idioma original, porque también es bien diferente leer la adaptación de una historia a leerlo en el idioma original. Igual lo platiqué en el video de Julio Verne, que por eso fue que empecé a estudiar francés y toda esa historia. En el caso de Nicholas Sparks lo leí en inglés. El primero que leí, me acuerdo, fue Dear John, que es Querido John, que seguramente también ubican la película. Ahorita les voy a decir los otros títulos de sus libros para que vean que seguro han visto alguna película que está basada en sus redacciones. Entonces también por eso significó mucho para mí este autor, porque fue como el primero en el que me quise aventurar a leerlo en su idioma original, en el idioma inglés, y me empezó como a gustar mucho. O sea, sí me llamó bastante
la atención. Después, bueno, llegué a leer también la última canción, que es una de mis obras favoritas. Igual es la versión de la película, es la edición de la película. Aquí incluso podemos ver en la portada a Miley Cyrus, que es la actriz de esta película. Después de todo eso, hay un libro que también es sumamente especial para mí sobre este autor, que se llama Fantasmas del Pasado. Y Fantasmas del Pasado, bueno, relata la historia, está como más enfocada, es una novela con toques paranormales, pero finalmente novela romántica, que es como la especialidad de Nicholas Sparks. Y me gustó muchísimo, o sea, me gustó muchísimo. Fue como de los primeros libros, tiene muchos años que leí Fantasmas del Pasado, de verdad muchos. Y fue como de los primeros libros, como un poquito más gruesos, que sí ya empecé como a leer, digo, a comparación de Noches de Tormenta y de Querido John. Y bueno, la última canción finalmente está en edición de bolsillo, que tengo un conflicto con eso porque las ediciones de bolsillo normalmente no es como que te quepan en un bolsillo, pero ese ya es otro tema. Y me acuerdo que sí fue como muy, muy, muy importante para mí, ya como poder abrirme a lecturas más amplias y lecturas como un poquito más pesadas, por así decirlo, menos digeribles, pero me empezó a gustar mucho. Les comenté que les iba a decir más títulos acerca de este autor, porque seguramente han visto alguna película. Diario de una Pasión es de Nicholas Sparks. En Nombre del Amor, es que los tengo en inglés, The Notebook and The Choice. Y tengo Solo Nosotros Dos, Tal Como Somos, Cuando Te Encuentre. Tiene película con Zac Efron, es muy, muy, muy buena. Entonces está como bastante padre la manera en la que este autor encontró su camino en las proyecciones audiovisuales y no solo en la escritura, que saben que es bien difícil para un lector que su obra esté expresada en formato audiovisual, porque muchas veces te encuentras como que que no hay ciertas similitudes o que las cosas chocan un poquito y entonces o no estás de acuerdo o está un poquito exagerado o cualquiera que sea el detalle. Y eso era otra de las cosas que les quería compartir de las obras de Nicholas Sparks, porque creerían ustedes que si es de mis autores favoritos contemporáneos, he visto todas las películas que han salido de sus libros, y la verdad es que no he visto como... Vi Cuando Te Encuentre, vi otra, pero no lo recuerdo porque la verdad es que no solía como ponerles mucha atención, justo por eso, porque no quería como romper la magia de un muy buen libro y ver que la película me decepcionara. Entonces he querido como evitar ver las películas. Escríbanme en los comentarios si han visto alguna de estas películas. Ya saben, Querido John, Diario de una Pasión, Cuando Te Encuentre, La Última Canción, que seguramente muchos de ustedes las han visto, y escriban en los comentarios si está buena la película y probablemente pueda animarme a verlas, porque los libros me gustaron muchísimo y por no romper esa magia es que no he querido como ver las películas todavía. Entonces sí es como un poquito ya más personal eso, pero suele pasar mucho y probablemente muchos de ustedes lo ubicarán a la perfección. Y es que cuando te encuentras como con este dilema, ya después más adelante en otro libro a la vista voy a platicar sobre las películas que sí me parecen como muy, muy, muy pegadas al libro y las que de plano están en otra dimensión. Ya lo estaré platicando en otro libro a la vista. Van a ver que va a estar bastante bueno ese tema, porque sí me he dedicado como a poner bastante atención en todos esos detalles. Pero ahí está, o sea, la verdad es que las películas no me han llamado mucho la atención. Que eso sí sé y tengo muy presente que Nicholas Sparks ha estado muy metido en las películas que hacen de esos libros, porque luego a veces nada más como que la productora de cine como tal, la casa productora, compra la historia, compra los derechos de autor de la historia y a veces le mueven cosas al guión y entonces es cuando ya no se parecen, y el tema que estábamos platicando. Pero Nicholas Sparks sí se ha metido mucho en este tema. O sea, sí creo incluso que él es como el principal en los guiones. O sea, sí procura estar muy al pendiente de los guiones de su película, lo cual me haría creer que sí están bastante pegadas y las versiones audiovisuales son bastante fieles a las versiones escritas. Pero aún así no he querido como meterme mucho en ese rubro. Era eso lo que les quería platicar en este libro a la vista. La verdad es que han sido como muchísimas cosas las que rodean que sea
mi autor favorito, Nicholas Sparks. Me lo preguntaban mucho incluso en la prepa. En la prepa tenía una clase de literatura en donde me llegaron a preguntar como, ¿quién es tu escritor favorito? Y yo, Nicholas Sparks. Pasaba lo mismo, justo lo que les comentaba hace ratito que les pasa tal vez a muchos de ustedes, que decía, Nicholas Sparks, y ¿y ese quién es? Y entonces no ubican como tal al escritor, sino que ubican los títulos por las películas. Ahorita, sobre todo la plataforma Netflix, está como muy arraigada con este tema novelesco, dramático y ya saben, las películas para adolescentes que es totalmente esa línea, o sea, es la película súper romántica, melodramática y que seguramente les va a gustar a muchos de ustedes. Entonces era lo que les quería compartir en este libro a la vista. Escríbanme ahí en los comentarios si han visto alguna película de Nicholas Sparks y si se han encontrado con este dilema de no querer ver la película o algo así de cierto libro por miedo a que no sea tan fiel la proyección a su forma escrita. Ahí también escriban en los comentarios, lo voy a estar leyendo, voy a estar contestando. Muchísimas gracias por haber visto un libro a la vista más. Yo soy Pablo Gracida y nos vemos en el próximo libro a la vista, ya saben, solo aquí en Gracidas Factory. Chimuelo, despídete, ¿algo que quieras decirles? Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias, yo soy Pablo Gracida. Chao.